acudir al valor de las notas. Y quiero dedicar estos 5 minutos, casi siempre a las 6:30 que comenzamos el estudio, estos 5 minutos para que usted me hable un poquito, ustedes ahí, según las notas que han tomado, las cosas que hemos venido aprendiendo, por lo menos en estas últimas 2 semanas, lo cual hemos estado hablando de la revelación de Dios y de la semana pasada que estuvimos estudiando. Es bueno saber y probar sus mentes qué es lo que ustedes están reteniendo, ¿verdad? Porque eso es lo que se nos va a ir quedando. ¿Qué estuvimos aprendiendo acerca de la semana pasada? ¿Cómo Dios se revela? Ajá, ok. ¿Cómo es que Dios se revela? De 3 maneras. 3 maneras. Teológica. Okay. Cosmológica, teológica y antropológica, que es la que no hemos visto, que es la que vamos a tratar en el día de hoy. Okay. Acerca de la revelación teológica, ¿qué podemos aprender? Estudiar la Biblia sistemáticamente. Estudiar la Biblia sistemáticamente, ¿qué más? Escudriñarla. Reconocer que la palabra de Dios es infalible. Okay. ¿Qué conocemos por teología sistemática? Es el estudio continuo de la palabra de Sí, Dios. pero algo específico que dijimos. Organizado por temas. ¿Cómo se llama eso? Bien fácil. Organizada por tema. ¿Cómo se llama? ¿Cómo le llamamos cuando organizamos la Biblia por tema? ¿Cómo? Temático. No. Tema, ¿Cómo? temática. Doctrina bíblica. Eso es lo que es organizar la Biblia por tema, la forma sistemática de estudiar teología. ¿Okay? Entonces, habíamos mencionado 3 cosas que eran necesarias. Marta dijo una, que era reconocer que la palabra de Dios es infalible. ¿Cuál fue la segunda? Depender del Espíritu Santo Para interpretarla. Y la número 3, que tú la dijiste, Caridad, escudriñarla. Muy bien. ¿Okay? Escudriñarla viene a ser estudiarla apropiadamente. ¿Okay? Mencionamos también un grupo de doctrinas que se encuentran en las Escrituras. La de Dios, Ajá. la de Cristo, Muy bien. El Espíritu Santo, La del de Espíritu los Santo, de ángeles, los ángeles, de los hombres, la del hombre. ¿Qué involucra la del hombre? el pecado, El pecado, la caída, la salvación, la iglesia. la iglesia y otra cosa que involucra al hombre, las cosas futuras. ¿Okay? Lo que Dios va a hacer con nosotros los hombres en el futuro, la doctrina de las cosas futuras. Okay. Una de las cosas que dijimos es que no podemos pretender conocer a Dios si nosotros no escudriñamos las Escrituras. Y cuántos errores caen los hombres cuando no dependen del Espíritu Santo y no la escudriñan. Hoy vamos a ver la tercera forma en que Dios se revela al hombre, que es la antropológica. ¿Okay? Y es claro que es Jesucristo. ¿Okay? Sin duda que esta revelación es la máxima revelación de Dios, que es Jesucristo. Pero antropológico viene de antropos, que es hombre. ¿Okay? Entonces, vamos a ver que la revelación de Jesucristo hombre, ¿okay? Después de vernos a nosotros mismos como reveladores de Dios. Ahora, nosotros no somos dioses. En ningún momento nosotros somos dioses. El haber sido creados a imagen de Dios no nos hace dioses. Nosotros somos criaturas humanas. Esa es la especie que nos caracteriza aquí a nosotros a todos. La especie humana. ¿Okay? Cuando nosotros llevamos en la imagen de Dios es en cuanto a personalidad, lo cual es cuerpo, alma y espíritu, y los atributos y aquellos que aprendimos cuando el estudio de los atributos, aquellos comunicables. ¿Okay? Comunicables, porque hay inclusive algunos que solamente pertenecen a Dios. Pero vamos a ver cómo nosotros mismos somos reveladores de Dios, porque estamos revelando esa imagen que hay en nosotros.
vemos como nosotros, el hombre es un ser moral e intelectual, ¿ok? Y así es Dios. Dios es un ser moral e intelectual. Y hay aspectos en nosotros los hombres que arguyen a favor de la existencia de Dios. No tanto lo asombrado que quedamos cuando la formación de una criatura. Los hermanos Lozano durante esta semana los hicieron abuelos por primera vez. Yo estoy seguro que ellos están admirados de esa criatura, ¿verdad? David fue padre por tercera vez. No es una admiración cuando nace un niño, una criatura tan perfecta. No nos está revelando eso a Increíble Dios. comprender eso. Entonces, no somos dioses, pero nosotros mismos revelamos a Dios como parte de la creación que somos. ¿Okay? Pero fíjense, hay aspectos en nosotros que no lo hay en otras criaturas creadas. Y aunque nosotros quedemos asombrados de muchas cosas grandes que hay en todo el cosmos, todas son cosas inanimadas. En medio de todo eso, Dios nos puso a nosotros los hombres creados un poco menor que los ángeles. Y llevamos dentro de nosotros, se puede decir, esa grandeza de la imagen de Dios. Algo que no tienen las estrellas, algo que no tienen los animales. Ellos no llevan la imagen de Dios, nosotros sí la llevamos. Y estos son todos los aspectos que nosotros revelamos a Dios, ¿ok? Ya hablamos de la naturaleza moral, el instinto religioso que hay en nosotros, la conciencia, el carácter emocional, el libre albedrío, lo que hay que tener mucho cuidado con este aspecto porque no se puede interpretar el libre albedrío fuera de lo que es la voluntad de Dios, que Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores y soberano, y Él rige cada una de las criaturas, inclusive nosotros, pero nos ha dado un libre albedrío porque nosotros tenemos un área de control, ¿cierto? Hay un área que nosotros podemos ejercer este control, pero aún esa área de control no está fuera del control soberano de Dios sobre nuestras vidas. De lo contrario, no le pudiéramos decir a Dios soberano. Si decimos que hay algún aspecto en nuestras vidas que Él no está controlando, Él no es soberano. Pero para decir que Dios es soberano hay que entender que todos estamos bajo su soberanía. Lo que sí ejercemos un libre albedrío, Él nos creó, o sea, la voluntad en nosotros es real, es genuina, y eso es un aspecto que llevamos de Dios, pero se ejerce en el control que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado un control limitado para ejercer nuestra voluntad y nuestro libre albedrío. ¿Okay? También llevamos lo que es el ejercer esa mayordomía que Él nos otorgó, y para poder ejercer esa mayordomía se necesitan muchas cosas como aprecio, reconocimiento de las cosas creadas, la capacidad de manipular lo creado, la capacidad de administrar lo creado. Todo eso nosotros lo llevamos de Dios. Quiere decir que nosotros mismos somos reveladores de Dios dentro de lo que es la revelación cosmológica. Pero cuando hablamos de la revelación antropológica, se está refiriendo a nosotros los hombres, pero en sí ya ahora más bien a Jesucristo hombre, como hijo de hombre. Él viene a darnos a conocer al Padre. Jesús se encarnó en hombre y Él viene a ser la máxima y suprema revelación que tenemos de Dios. ¿No lo dijo Él? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por eso es que en Jesucristo nosotros tenemos el mensaje completo, la profecía terminada. ¿Okay? Todo lo revelado, ahí lo tenemos en Jesucristo. Usted no espere más, usted no espere ninguna otra cosa, porque no la va a ver. Jesucristo es la máxima revelación de Dios Padre. Y me gustaría que leamos Juan 14, versículos del 7 al 11. Hay varios versículos que vamos a leer que son bien importantes todos, por lo tanto me gustaría repartirlos entre ustedes. Vamos a pedirle a Tony. Tony, ¿quieres leer Colosenses 2:9?
Colosenses 2:9. Vamos a dar tiempo para buscarlo, no se preocupe. ¿Okay? Hermana Olga, usted quiere buscar Primera de Juan 5:20. Hermana Silvia, quiere buscar Primera de Corintios 8, 5 y 6. Vamos a dar lectura a todos estos versículos teniendo en nuestra mente a Jesucristo como la máxima revelación de Dios. Que marquen la cita que les he dado, pero vamos todos a Juan 14, del 7 al 11. ¿Okay? ¿Ya lo tenemos? Dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Para que ustedes vean las palabras tan profundas que dice el Señor aquí. ¿Okay? Entonces cuando Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Fíjense que este deseo de Felipe viene después que Jesús le acabó de decir, si me conocéis también a mi Padre conocerías. Entonces Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Hablando de la esencia divina. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Dice, no estamos hablando aquí de un solo Dios, ¿okay? Que primero era Padre, después viene a ser Hijo, después que ya cuando el Hijo resucita, ahora viene a ser Espíritu Santo. Eso no es lo que está mencionando aquí. Claramente son distinguibles las tres personas de la deidad de Dios, del único Dios. Pero claramente Jesucristo dice, ustedes me habéis visto a mí, has visto al Padre. Yo pienso, por lo menos esa es mi especulación, ¿no? Y no sé si estaré equivocado, cuando lleguemos al cielo lo sabré sí o no. Pero que nosotros no vamos a ver la esencia invisible de Dios. A quien nosotros vamos a ver es a Jesucristo. Porque ver a Jesucristo es ver al Padre. Al que nosotros vamos a ver cara a cara es a Jesucristo hombre. A Él sí le vamos a ver. Pero Dios nunca va a perder esa esencia invisible. Veremos manifestaciones, pero nunca podremos ver con nuestros ojos humanos la esencia invisible de Dios. Porque si no, deja de ser invisible e inaccesible, como Él mismo dice en su palabra. Quiere decir que lo que tenemos nosotros de Dios, lo que queremos conocer de Dios, Cristo nos lo vino a revelar. No, y ahí vale la enseñanza, como aprendemos desde el principio de entender la esencia de Dios. Nosotros sabemos que Cristo humanó, Él se encarnó. Cristo no tenía esta figura humana desde la eternidad. Él vino a tomar esta figura humana por nosotros. Eso fue de la manera en que Él se humilló y Él permanece siendo 100% hombre, 100% Dios por la eternidad, desde el momento que Él encarnó. Por eso es que eso no significa que Dios que tenga una figura como la que tiene Jesucristo, de brazos, piernas, bocas y todo eso. ¿Okay? Nadie ha visto al Padre y Él permanece en esa esencia invisible, pero Cristo le ha venido a dar a conocer. Pero sobre todo, lo más que Jesús nos está revelando del Padre, que es lo que tenemos que procurar, es su voluntad, sus atributos. Todas esas cosas importantes son las que Jesús nos está revelando. Vamos a ver estos tres versículos. Colosenses 2:9, que dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad.
Fíjate, qué versículo tan pequeño. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ni menos, ni más. Toda la plenitud de lo que es Dios habita en Cristo Jesús. Por eso yo soy cristiano. Y por eso yo sigo a Cristo. Que es el único Dios verdadero. Primera de Juan 5:20. Sabemos también que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al Dios verdadero. Vivimos unidos a Él que es verdadero, es decir, a su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Tremendo versículo revelador de que Cristo es Dios. Otro versículo, Primera de Corintios 8, 5 al 6. Primera de Corintios 8, del 5 al 6. Hermana Silvia, que se la había dado. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, o hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. El tremendo versículo también nos está mostrando ahí. Hay muchos por ahí que se podrán decir dioses, que se podrán decir que tendrán poderes o lo que sea, pero para nosotros, ¿okay? Hay un Dios Padre y un Hijo Jesucristo, y en Él todos nosotros estamos completos. Dice, estamos viendo la revelación antropológica, o sea, la revelación a través de los hombres. ¿Okay? Entonces vamos a llevarnos al propósito creativo para con nosotros. ¿Para qué Dios nos creó? Para tu adoración. Para compartir su gloria con nosotros. Para su adoración. Para compartir la gloria con nosotros. No. Servirle. Comunión. Explíquese, a lo mejor se necesita explicarse. O sea, Dios nos creó a nosotros porque Él quería que nosotros estuviéramos a su lado. Ok, sí. Ajá. Yo diría para manifestar su gloria entre nosotros. Una manifestación de su gloria y que nosotros pues seamos los que exaltemos esa gloria de Dios. ¿Para qué otra cosa el Señor nos creó? Para que lo adoremos. Ya lo dije. Comunión. Okay. Para que seamos mejores adoradores. Ajá. Todavía no me han dicho la Para frase que estoy servirle a Él, buscando. para servirle, para tener comunión. Para tener una relación de amor. Que alguien Lo hemos acabado de leer. Lo acabamos de leer. ¿Cuál era el versículo? Primera de Corintios 8. No. 8 de 5 Lo a 6. acabamos de leer y le voy a decir dónde. No en ninguno de estos versículos. Lo acabamos de leer en nuestra lectura bíblica. Colosenses 1. Ahí encontramos para qué Dios nos creó. Para que no lo compliquen. ¿Ok? Vuelvan a leer el versículo 16. Para él dice. De Colosenses 16. Sí, Colosenses 1:16. Por él, Todo para él. creado por medio. Para Él. Para Jesucristo fuimos creados. Para Él, para ser de Él. Todo fue creado por medio de Él. Y para Él. Quiere decir que usted sabe que por mucho tiempo se pensaba de que el sol giraba sobre la tierra. Por mucho tiempo se pensó eso, hasta que se descubrió que la tierra es la que gira alrededor del sol. Pero eso tiene algo que nosotros nos lleva a recapacitar en el sentido. Muchas veces nosotros nos creemos el centro del universo y de que todo tiene que girar alrededor de mí. Y de que como yo soy el centro del universo, inclusive, ¿okay? Yo puedo hasta darle órdenes a Dios. Yo puedo manipularlo todo y todo es todo alrededor de mí. ¿Okay? Hasta que se descubre que efectivamente todo esto, incluyéndolo a usted y a mí, fue creado por medio de Él y para Él. Quiere decir que Jesucristo verdaderamente viene a ser el centro y la razón de todo.
Si yo estoy en Cristo, por eso yo tengo vida eterna. Si no estoy en Cristo, no por eso Él va a dejar de ser glorioso. Él va a dejar de ser menos. ¿Okay? Así que Cristo viene a ser la razón de todo por lo que nosotros hemos sido creados. Por eso es, hermanos, muchas veces nosotros cometemos la falta de poner nuestros ojos en hombres. Es una tremenda falta que nosotros cometemos. ¿Y qué pasa cuando nosotros ponemos nuestra mirada en hombres? Estamos completamente limitando esta magnífica revelación de Dios a través de Jesucristo. Porque ¿qué es lo que nos pueden dar los hombres? Piense por un momento. ¿Qué es lo que nos pueden dar los hombres? ¿Qué usted va a recibir de los hombres? Decepciones, dudas, dice Pascual, dolores de cabeza, desengaños, una palabra, imperfecciones. ¿Okay? Imperfecciones. Yo no estoy en ningún momento degradando la obra que el Espíritu Santo hace en la vida de sus hijos. Y Dios hace cosas grandes en la vida de sus hijos. Yo no estoy degradando esto. Pero mientras que el hombre comparta la naturaleza caída y por su sangre esté corriendo el pecado, lo que usted va a recibir de los hombres son imperfecciones y todo lo que ustedes han venido diciendo, desengaños, dudas, desconfianza. ¿Okay? No sabemos cuándo la persona que quizás menos pensábamos viene y nos mete el puñal por la espalda, hasta traiciones. Todas esas cosas podemos recibir de los hombres, que Jesucristo los recibió. ¿Se recuerdan ustedes que recibió Cristo de los hombres? Escarnio. ¿Cómo? Escarnio. ¿Qué más? Traición. Traición. ¿Pueden poner un caso de traición? Pedro. ¿Qué otro? Pedro. ¿Se recuerdan? Negó, pero no lo traicionó. No, pero lo negó. Pero eso es una manera, Una manera de traición. es una manera decepcionante. De decepción. Eso decepciona. ¿Entiende lo que yo le digo? El mismo Felipe también, aquí lo niega. Sí, fíjate como el Señor le dice, oye, a tanto tiempo han estado conmigo y no, todavía me haces la pregunta, muéstrame al Padre. El mismo Tomás. Y todo eso es imperfección. Falta de fe de Tomás. Sí, porque eso estamos hablando del grupo más cercano a Jesús, sin decir del pueblo y sin decir de los demás. El grupito ese que Jesús escogió, todo esto recibió, él con paciencia trató con todos. ¿Okay? Pero esto es lo que se recibe de los hombres, por eso que ninguno de nosotros puede poner la vista en los hombres, porque va a limitar completamente esta magnífica revelación de Dios. Nuestros ojos tienen que estar puestos en Cristo como modelo perfecto. ¿Okay? ¿Por qué? Porque Él es el que abre nuestra mente y corazón a esta preciosa revelación. Siempre que hablo de revelación, estoy hablando de la comprensión sobre quién es Cristo, cuál fue su misión, qué significa para nosotros hoy, y todas esas preguntas importantes. Ahora, Cristo, ya hablamos que es la máxima y la suprema revelación. Fíjense cómo fue esta revelación progresando, ¿okay? De lo que nos pueden decir los montes, las galaxias, los mares, el reino animal y todo esto que nos pueda decir de Dios, lo tenemos todavía más completo. ¿Dónde? En la teológica, que es la Biblia. Porque ya no solamente la misma Biblia habla de la creación cosmológica, sino ya nos va a hablar del mismo Dios. Va a mostrar su voluntad, sus leyes, todas estas cosas. Pero entonces va progresando la revelación. Cuando viene Jesucristo, Él mismo viene a vivir entre nosotros y a revelarnos al mismo Dios, al mismo Padre, su voluntad y lo que Él quiere para nosotros en la vida. Quiere decir que esa es la máxima revelación. Yo por eso, para mí, todo lo que después de Cristo digan los hombres que ha sucedido o que sucederá, que sea ajeno a las Escrituras, para mí completamente es una blasfemia. Yo lo entiendo como una blasfemia, porque ya yo entiendo que Dios inspiró toda escritura es útil, todo lo que nosotros necesitamos está aquí. Ya hablamos anteriormente cómo esta revelación teológica
es amplia, no nos va a alcanzar la vida aquí para poder entender todo lo que hay en estas páginas. ¿Okay? Entonces, ¿por qué vamos a estar preocupados en otros enigmas y en otros misterios, en otras cosas que la gente quiere descubrir y hacer? No, todo lo tenemos en Cristo, ya no necesitamos más. Quiere decir que desde que te conocimos a Cristo, gracias al Espíritu Santo y a la nueva naturaleza, ya lo único que yo tengo que hacer es, hasta que Cristo venga, dedicarme a escudriñar esta palabra. A escudriñar esta palabra y a seguirla. Eso es lo que me queda a mí en cuanto a revelación para yo realizar. No estar pensando que Dios habló a través de fulanito, de ciclanito, de esto y de lo otro, y nuevas cosas y nuevas esto. Nada de eso, hermano. Nada de eso. ¿Okay? Tenemos la revelación completa. Ahora, Cristo es la suprema revelación, y entonces el Evangelio viene a ser el medio de comunicar dicha revelación. Es por eso que la gran comisión que tenemos es gloriosa. Quiero pedirle a un hermano, Raúl, usted me puede leer 1 de Timoteo 1:11. Emma, me puedes leer Romanos 15:19. 1 de Timoteo 1:11. Según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado, doy gracias al que me fortaleció, Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante por la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Ya está ahí, hermanos. Fíjense, el 11, según, mire cómo nos propone, el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. ¿Qué es lo que hace al evangelio glorioso? Que es la manera de comunicar esta revelación a través del glorioso evangelio. Romanos 15:19. Con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta líricos, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. He llenado todo con el Evangelio, decía Pablo. ¿Y por qué Pablo se esmeró en llenar todo con el Evangelio? Porque entendió lo glorioso que era. Porque es comunicar esta preciosa revelación que nosotros tenemos en Cristo. Así que, para concluir, si encontramos un objetivo en la revelación, según lo que hemos estudiado, sería objetivo de la revelación, que todo fue creado para Jesucristo. ¿Okay? Es el objetivo por el cual Dios ha creado, incluyéndonos a nosotros. ¿Okay? El objetivo. Ahora, hay un propósito universal, como también un propósito personal o individual. Cuando hablamos del propósito universal de la revelación, es formar el reino de los cielos. Ese es el propósito universal de Dios a través de toda la revelación. Y el segundo propósito universal es restaurar la propia imagen de Dios que los escogidos han empañado con el pecado. Piénselo como les hablé. Pudiéramos decir los hombres, pero es los escogidos. ¿Ok? Han empañado esta imagen con pecado y se necesita una restauración. En eso estamos todos nosotros. Ese es el proceso santificador que estamos desde el momento que somos separados para Dios. Entramos más bien en una fase de santificación y es el Espíritu Santo restaurando esa imagen que fue empañada por el pecado. Así que podemos ver este propósito universal
dentro de lo que es la revelación de Dios. Ahora, el propósito personal, muchos de ustedes lo han dicho, que es cuando se convierte uno en un adorador, que tener comunión con Él, es exactamente eso, una comunión personal con cada uno de sus hijos, con cada uno de nosotros de manera muy individual. Y Dios capacidad tiene para eso, para mantener una relación propia con cada cual, con cada uno de nosotros. ¿Okay? Tenemos que tener eso siempre en nuestra mente. Porque, ¿cómo respondemos a este propósito? Universal. Bueno, cuando Cristo viene a nuestros corazones, cuando el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos convence y abre nuestros corazones y nos da la fe y venimos a Cristo, nosotros venimos a ser parte ya de este reino y de este pueblo. Se cumple ese propósito universal de Dios con el objetivo de que Cristo sea exaltado y alabado. ¿Okay? Y también, pues, a manera que el Espíritu Santo va obrando en nosotros, limpiándonos y santificándonos, es como si fuera, imagínese, pudiéramos poner un objeto de plata. Usted sabe cómo la plata es tan preciosa, pero se va poniendo casi negra, ¿verdad? Y necesita que se lustre para que vaya sacarle el brillo a la plata. Bueno, eso es lo que está sucediendo en nosotros. Dios está sacando ese brillo, esa imagen que nosotros tenemos y que el pecado ha empañado. Y a medida que brillamos, vamos siendo útiles para revelar el Evangelio a otras personas también. O sea que se cumple el propósito universal en nosotros. Pero en ese personal, en el propósito personal, a lo largo de la historia, aún desde la creación, las criaturas han respondido a este interés de Dios. A mí me admira mucho cuando de Enoc se dice, caminó con Dios, ¿verdad? Caminó con Dios. ¿Qué significaría eso? Caminar con Dios. Si Dios es invisible. Caminar con Dios. Usted puede caminar con Dios en todo momento de su vida, donde quiera que usted esté. ¿Usted sabe cómo usted camina con Dios? Teniéndolo presente. Estar al tanto de Él. Estar consciente de su presencia en su vida. Estar contando con Él para todo. Estar dependiendo de Él para todo. Comunicándose con Él. Esa es la manera de caminar con Dios. Y se dice que Enoc caminó con Dios. En Génesis 5:24. Se dice en Santiago 2:23 que de Abraham se dijo que era amigo de Dios. Qué bonito, ¿verdad? Que es amigo de Dios. Y claramente después dice Santiago, ¿sabe qué? El que es amigo del mundo es enemigo mío. ¿Okay? Pero de Abraham se dice que es amigo de Dios. Y según 1 de Samuel 13:14, de David, Dios dijo que era un hombre según el corazón de Dios. Y mira que cometió errores y pecado y faltas y cosas bien fuertes. Cosas que nosotros no nos atreviéramos a hacer. Muchos de nosotros no nos atreviéramos a hacer lo que hizo David. Pero David tenía un corazón según el corazón de Dios, porque por 2 veces tuvo la cabeza de Saúl ahí, se la pudo haber arrancado y no lo hizo. Que tenía un corazón misericordioso y compasivo, no un cortacabezas. ¿Okay? David era misericordioso y compasivo y tenía compasión de las personas, y a Dios le agrada cuando uno tiene compasión de las demás personas. ¿Okay? Pero eso se dijo de Enoc, de Abraham, de David. ¿Qué puede decir Dios de ti? ¿Qué puede decir Dios de mí? Piense, ¿cómo es su vida personal con Dios? ¿Cómo usted está cumpliendo estos propósitos de la revelación? A medida que Dios se va revelando a usted, ¿cómo usted va respondiendo a esto? ¿Qué dice de usted? ¿Qué dice de mí? ¿Camino con Dios? ¿Soy amigo de Dios? ¿Es mi corazón según el de Dios? Adolfo Robleto, un nicaragüense, él dijo, no descubrimos a Dios como nos lo imaginamos con nuestra mente finita,
sino que lo aceptamos tal como la Biblia, por el Espíritu Santo, nos lo presenta. Quiere decir que ningún ser humano, ninguno, puede dedicarse a la tarea de probar que hay un Dios. ¿Sabe que ninguno puede hacer eso? Nadie va a poderse dedicar a la tarea de descubrir si hay sí o no Dios. Porque la única manera de poder conocer esto es únicamente bajo la autorrevelación divina. No es lo que yo descubra de Dios, es lo que Dios me deja conocer a mí. Lo que Él se deja conocer de sí a nosotros. Es a través de la autorrevelación. Y si esa autorrevelación no viene a nosotros, el hombre es imposible que pueda llegar a conocerlo. ¿Okay? Un versículo bien interesante, 1 Corintios 13:12. Dice, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y es mi convicción que cuando llegue el fin de mis días, ¿verdad? Y estemos delante de la presencia de Dios, yo voy a llegar a tener el conocimiento completo que Dios quiera que yo tenga según Él me haya revelado. No significa que ya yo voy a ser Dios y que voy a ser igual a Dios. Hay muchos que piensan de esa manera. ¿Okay? Simplemente yo voy a hacer lo que Dios quiere según Él quiera revelarme de Él. Eso es lo que yo voy a conocer y eso es lo que yo voy a hacer. Lo que pasa es que ya no voy a tener lo que es el empañamiento del pecado, ya no voy a tener las limitaciones de la mente que tenemos hoy día. Pero ¿sabe qué? Seguiremos siendo seres humanos. Y dentro de las limitaciones con las que Dios nos creó como seres humanos. ¿Okay? Entonces, el hecho de ser transformados no significa que nos convertiremos en deidades. ¿Okay? Y para usted llegar a conocer a un Dios infinito, usted necesita ser infinito. Y nosotros no vamos a nunca ser infinitos. Siempre vamos a ser humanos. Lo que pasa es que el conocimiento que Dios quiere que tengamos de Él, el cual en este momento es imperfecto, será perfecto. Entonces sí, yo le conoceré de una manera perfecta, pero lo que Él me deja a mí, me haya dejado revelar. O sea, se haya revelado a mí. ¿Okay? Hay que entender eso bien claro. 1 Corintios 2:12. Que es lo que aclara lo que nosotros estamos diciendo. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos todo lo de Dios, o lo que Dios nos ha concedido. Lo que Dios nos ha concedido es lo que llegaremos a conocer y ser. ¿Okay? Y esto que Dios nos ha concedido es la revelación cosmológica, la revelación teológica y la revelación antropológica, lo cual nosotros mismos podemos levantar la mano y decir, hay fallos en nosotros, aunque tenemos la revelación completa de parte de Dios, en esta naturaleza baja y caída, incapaz, es imposible esto que tenemos llegarlo a comprender en totalidad. Si no, saque cualquier tema, tráigalo, para que usted vea si no van a haber inmediatamente disensiones o faltas de opiniones, diferencias de opiniones en este tema o en el otro tema. Esas diferencias de opiniones no significa que no pueden haber dos verdades. ¿Okay? Dos mentiras sí pueden haber, pero verdades no pueden ser dos. Es una sola verdad. Quiere decir que en toda disensión, en toda falta de compenetración, va a haber uno equivocado y el otro con la razón. Los dos no pueden tener la razón. Eso es simplemente para mostrarnos nuestra incapacidad hoy
de entender esta revelación. Pero cuando lleguemos al cielo, esto que Dios nos ha concedido, sí lo vamos a comprender, vamos a responder a todos esos misterios, todas esas incógnitas que nosotros tenemos hoy día, que no podemos darle respuesta. Muchas cosas tenemos que callar la boca y decir, no lo entiendo. Es así, porque así Dios lo presenta en la Biblia, pero mi razonamiento no lo puede entender. ¿Por qué? Porque estamos bajo empañados, pero llegaremos a comprender todas estas cosas. Por eso que no podemos basar nuestro criterio de Dios en nuestras percepciones o experiencias, sino aceptar cómo Él se revela en la Biblia, con reconocer nuestra pobre capacidad para entender la Biblia y prestar mucha atención a lo que Cristo dice de sí mismo, porque Cristo nos está revelando al Padre. ¿Okay? Porque este tipo de comprensión nos va a llevar a depender del Espíritu Santo, quien es quien revela los misterios divinos, o sea, los misterios de Dios Padre y de Cristo, como menciona Colosenses 2, Colosenses 4:3, Primera de Corintios 2:7, inclusive el misterio del Evangelio que menciona Efesios 6:19. ¿Dónde está el misterio del Evangelio? Muchas veces yo se lo he dicho a ustedes. El misterio del Evangelio está, ¿por qué razón yo soy salvo? ¿Por qué razón? Si en mí nada ha provocado el amor de Dios. Y yo no soy diferente de la vecina que tengo al lado, que veo que nunca va a la iglesia. Eso es un misterio. El misterio de la gracia del Evangelio. El misterio por qué recibimos el don de la fe que nos permite creer y nos permite aceptar, nos permite abrir el corazón, porque todas esas cosas imposibles para el hombre hacer. En otras palabras, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Es el misterio del Evangelio. No hay respuesta, no le busquen más. Si usted encuentra a alguien que le dé una respuesta, ¿por qué yo? ¿Qué? Déjemelo saber. Déjeme saber, porque entonces nadie puede responder. Eso es un misterio de Dios. Cuando Él dice, yo escojo y yo salvo según el puro afecto de mi voluntad. ¿Quién puede entender todas esas cosas? Aunque son misterios revelados, muchas veces nuestra mente queda corta de poder entender todas estas cosas.